Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien. Bendecidos. ¿Con frío? Un poquito. Este día lluvioso que el Señor nos ha dado, gracias a Dios por la lluvia, que tanto la necesitamos. Pues siempre, a pesar de que a veces uno puede decir, ay, no, está muy feo el día, muy triste, con mucho viento, mucho sol, o sea, a veces, fíjense cómo nos quejamos de todo y nada nos conforma, ¿verdad? Que está muy caliente, hay mucho sol, está muy frío, hay mucho frío, está lluvioso. Pero hay que recordar que todos los días son obra de Dios y que Dios nos está dando la oportunidad de ver un día más, ¿verdad? Y así sea lluvioso, caluroso, con viento, demos gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Pues bueno, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Amén. Pues bueno, les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 3, mis hermanos. Y hoy, pues ya saben, estamos dentro de esta serie, el auténtico discípulo de Jesús, la cual vamos a finalizar el día de hoy. Hoy vamos a finalizar esta serie. El Señor nos ha dado 14 temas, 14 estudios muy interesantes acerca de cómo ser un auténtico discípulo de Jesús, ¿verdad? Y considero, mis hermanos, que después de todo este tiempo que hemos estado estudiando la palabra de Dios en este tema, 14 estudios, yo considero que hasta para el día de hoy, creo que ya hemos aprendido cómo ser un buen discípulo de Jesús, ¿verdad? ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Acuérdense que la gloria y la honra es para Él. Y bueno, qué bueno que hemos estado aprendiendo cómo ser un discípulo de Jesús. Y vamos a ver el día de hoy un tema delicado, un tema interesante. El tema se titula Hemos sido formados para un mandato. ¿Sí? Así se titula el día de hoy. El título de hoy es Hemos sido formados para un mandato. Y es que, mis hermanos, este tema es interesante, es delicado, ya que se trata de algo que para nuestro Maestro, algo que para nuestro Señor Jesucristo es muy importante que sus discípulos le pongan atención, pero más importante, que lo atiendan, ¿sí? O sea, que realmente lo lleven a cabo, que realmente lo practiquen. Y me refiero a la misión, a la encomienda o al mandato que nuestro Señor Jesús nos da de ir y predicar el Evangelio, ¿sí? Vean, ya tienen el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Marcos 3:13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, lo ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, ilumine nuestro entendimiento, Padre, para poder entender y comprender estas palabras, este consejo, este mandato que tú nos das, Señor. Ayúdanos, redarguye nuestro corazón, enséñanos, instrúyenos, que para eso es tu palabra, Señor, para perfeccionarnos. Yo te pido, Señor, que nos des gracia para explicarlo y entendimiento para poderlo analizar, Señor, y convicción para poderlo hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vemos a Jesús, mis hermanos, aquí, que Él constituye, establece, nombra a 12, ¿qué? Discípulos, 12 estudiantes, 12 aprendices, y los llama, ¿sí? Los constituye, los establece para que estén con Él, para que vivan con Él, para que anden con Él, y anduvieron estos 12 discípulos con Cristo durante 3 años. 3 años anduvieron estos 12 discípulos con Jesús. A donde iba Jesús, ahí iban sus discípulos aprendiendo, Jesús enseñándoles, ellos aprendiendo las enseñanzas, la doctrina, el evangelio de Jesucristo. ¿Con qué finalidad fue este discipulado? ¿Con qué finalidad Jesús los llamó? Les dijo, vengan, síganme, estén conmigo, les voy a enseñar. ¿Con qué finalidad Jesús les enseñó durante 3 años a estos discípulos? Para enviarlos, dice, a predicar. Para enviarlos a predicar. Esta es la encomienda, mis hermanos. Este es el mandato a la que todo discípulo de Cristo debe de aplicarse. A la que todo discípulo de Cristo debe de enfocarse por realizar o por cumplir. ¿Qué? Ir a predicar el Evangelio. Quiero que entiendas, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Que te quede claro que si Cristo te llamó, si tú has escuchado ese llamado, que Jesús te dijo, sígueme,
Y tú respondiste a Jesús, sí Señor, voy, ¿sí? Y si Cristo te está discipulando, es con un propósito, con este propósito, con el cual Él discipuló a sus primeros 12 hombres, ¿sí? ¿Cuál? El de ir a predicar el Evangelio. Tenemos que salir a predicar el Evangelio, ese es el propósito, hermano, ese es el mandato. Por eso digo que la vida cristiana no solamente se centra en decir, ya soy salvo, creo en Cristo, voy a la iglesia, doy diezmos, doy ofrendas y hasta ahí se acabó. No, porque antes de ser cristiano, eres discípulo, ¿sí? Antes de ser cristiano, eres discípulo de Cristo. Y si tú eres discípulo de Cristo, tienes que entrar a este proceso de capacitación, en el cual Cristo te va a enseñar de la misma manera como enseñó a sus primeros 12 discípulos. Pero te va a preparar, te va a analizar, te va a formar con el propósito de que tú, cuando estés listo, vayas y prediques el Evangelio. Sin embargo, mi hermano, hay que decirlo así, ¿verdad? Hay que ser honestos y hay que decirlo. La exigencia del asunto, de este asunto de ir y predicar el Evangelio, muchas veces es menospreciado, ¿sí? Es menospreciado y poco atendido por los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque cerramos nuestros oídos, nos hacemos de oídos sordos y no obedecemos la voz de Dios, ¿sí? Realmente la exigencia de ese asunto, porque ser discípulo de Jesús requiere una exigencia. Lo hemos visto a través de estos estudios. Ser discípulo de Cristo requiere exigencia, requiere compromiso, requiere fidelidad, requiere amor, requiere pasión, ¿sí? Hasta la muerte. Requiere que te niegues a ti mismo todos los días, requiere que tomes tu cruz y vayas con Cristo todos los días. Requiere, mi hermano, que estés dispuesto a morir a ti mismo, requiere que no ames más a nadie, ¿sí? Más que al Señor. O sea, eso incluye a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Porque si tú no estás dispuesto a amar más al Señor que a cualquier otra cosa o cualquier otra persona en este mundo, no eres apto. Requiere que cuando tú pones las manos en el arado, no lo sueltes ni mires atrás. Entonces, toda la exigencia, todo lo que implica ser discípulo de Cristo, muchas veces los cristianos lo menospreciamos o lo menosprecian, ¿sí? Se hacen de oídos sordos, no quieren escuchar las exigencias de Cristo, no quieren oír, hacen como que, así como dice el dicho, ¿verdad? Hacen como que la Virgen les habla, ¿sí? Pues les entra por un lado, les sale por el otro, y ay no, pues sí dice Dios, pero ay no, ¿sí me explicó? Ser discípulo de Cristo requiere exigencia, compromiso, fidelidad, amor, pasión, hasta la muerte, ¿sí? Y si tú tomas ese compromiso, ¿sí? No lo puedes soltar. Si tú entras en esa capacitación de ser discipulado, tienes que completar ese discipulado, ¿sí me explicó? Entonces, tienes que entender, mi hermano, que debes de prestar oído a la voz de Dios. Es muy importante, tienes que inclinar tu oído a la voz de Dios. Por eso aquí yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú cómo entiendes, ¿sí? La voz de Dios? ¿Así entiendes la voz de Dios? ¿Tú le prestas atención cuando Dios te habla? ¿Realmente le prestas atención a la voz de Dios? ¿Sí? Porque muchas veces Dios te pone en tu corazón que hagas algo y no lo haces, ¿sí? Fíjate, en Lucas, acompáñame a Lucas, vamos a ver un ejemplo. Bueno, más que un ejemplo, es realmente una enseñanza. Vean, en Lucas 9, capítulo 9, vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 28. ¿Lo tienen? Amén. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó, ese es Jesús, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. A ver, Pedro, Juan y Jacobo, ¿qué eran? Discípulos, exacto, eran discípulos de Jesús. Y los tomó Jesús y se fue al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Esto es lo que se le conoce como la transfiguración. Versículo 33, dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí.
y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Piensa que hay algo muy interesante, ¿verdad? Bueno, eso es parte de otro tema, pero está muy interesante. Porque Pedro, de alguna manera, supo que los que estaban con Cristo eran Moisés y Elías. Y él dice, a ver, es bueno que estemos aquí y sería bueno que hagamos 3 enramadas, maestro, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Pero dice al final, pero no sabía lo que decía. Entonces, ¿cómo supo Pedro que los que estaban con Cristo eran Moisés y Elías? ¿Verdad? Eso es un don. ¿Sí? Se le conoce como el don de discernimiento de espíritus. Entonces, versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Ven? Esa voz que vino, ¿sí?, desde la nube, dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sí? La palabra oíd, que se tradujo ahí, es la palabra griega akouo, con K, así, akouo, U-O al final, y significa escuchar, significa obedecer. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente, este es mi hijo amado, este es el Mesías que yo envié. ¿Sí? Entonces, a él préstenle atención a lo que él enseña, a lo que él habla, escúchenlo y obedézcanlo. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Este es mi hijo amado, el que yo envié, a él préstenle atención a lo que él está enseñando, escúchalo a él y obedécelo a él. Entonces, mi hermano, aquí la pregunta es, ¿a quién estás escuchando tú? ¿A quién escuchas tú? ¿A quién estás prestando tu atención para dirigir tu vida? ¿Sí? Tu ministerio, tu vida espiritual, tu familia. ¿A quién escuchas? ¿Sí? ¿A los motivadores que te van a enseñar cómo ser un ganador, un campeón, un hombre de éxito? ¿A quién escuchas? ¿A los psicólogos? ¿A quién le prestas atención? ¿A las falsas doctrinas? ¿A las religiones? ¿O a los políticos? ¿A quién escuchas tú para guiar tu vida? ¿Sí? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién obedeces? ¿Te obedeces a ti mismo? Es decir, ¿eres guiado por tu propia prudencia? ¿Sí? ¿Obedeces a los deseos de tu carne? ¿A darle gusto a lo que yo quiero? ¿Sí? O ya sé, tú eres de los que le hacen caso a lo que les dicta su corazón. Escucha tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Tú eres de esos? Pues déjame decirte que el corazón es perverso y engañoso más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿a quién obedeces? Ya sé, obedeces las corrientes de este siglo, ¿verdad? Las modas, los artistas, ¿verdad? Quieres parecerte a tu artista favorita, quieres caminar, vestir, hablar como ellos, peinarte igual que ellos. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Sí? Yo te pregunto, ¿a quién escuchas y a quién obedeces? Porque lo que la voz dijo, aquí en este versículo estamos diciendo la voz de Dios, y lo que dijo Dios, ¿a quién se lo dijo? Pedro, Juan, Jacobo, ¿a quién se lo dijo? Díganlo. A los discípulos. La voz de Dios le dijo a los discípulos, este es mi hijo amado, préstenle atención, escúchenlo a él y obedézcanlo a él. ¿Sí? A él, a Cristo. Entonces, mi hermano, tenemos que estar seguros que realmente estamos escuchando la voz de Jesús. Tienes que estar seguro de que realmente tú estás escuchando, como discípulo que eres, que realmente estás escuchando a Cristo, que le estás prestando atención a sus enseñanzas y que lo estás obedeciendo. Tienes que estar realmente seguro que tu vida está siendo guiada, dirigida por el Espíritu Santo, no por el cantante de moda o la actriz de moda, ¿sí? Sino por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestra vida realmente está siendo guiada por el Espíritu Santo y que realmente estamos escuchando y obedeciendo a Jesús? ¿Cómo vamos a saber eso? A través de nuestra obediencia y de nuestro testimonio. ¿Sí?
Porque si tú realmente le estás prestando atención a lo que Jesús enseña, si tú realmente le estás escuchando las enseñanzas de Jesús y estás obedeciendo a Cristo, tu vida va a dar testimonio de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a manifestar a todo el mundo que realmente eres un discípulo de Jesús. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo vamos a saber que somos guiados por el Espíritu Santo? Por nuestro testimonio y por nuestra obediencia. ¿Amén? Amén. Entonces, vean qué importante es, mi hermano, ¿sí? el someterse al discipulado. ¿Sí? No es cosa fácil, no nomás es decir, soy cristiano. No, tengo que decir, soy discípulo de Jesús. Eso es muy diferente. Porque cualquiera puede decir, soy cristiano porque voy a la iglesia. ¿Por qué eres cristiano? Es que voy a la iglesia y aplaudo y alzo mis manos. Sí, pero es mejor decir, soy un discípulo de Jesús porque mi vida da testimonio de que realmente estoy siguiendo las huellas de mi maestro. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos a ver pues cuál es ese mandato. Vamos a entrar más de lleno a ese mandato que Jesús nos hace a sus discípulos. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo, vamos a leer desde el 16. Mateo 28, 16. Cuando lo tengan, ya saben, un fuerte amén. 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 Bien. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí vemos que son 11. Esto sucedió después de la resurrección de Jesús. Y dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A ver, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Los discípulos se van al monte, o sea, vayan visualizando esa escena en su mente, ¿sale? Los discípulos van al monte, fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. Y ahí van los discípulos. Y dice que cuando iban, lo vieron, así, pon tú que a un poquito lejos, ¿no? Así, a lo lejos, lo vieron. Y dice que cuando lo vieron, los discípulos comenzaron ¿a qué? A adorarle. Pero dice que algunos dudaban. O sea, lo estaban adorando, pero estaban dudando. Ahora, ¿por qué dudaban? ¿Realmente eran porque tenían poca fe? ¿Por qué dudaban? Esa palabra dudaban significa vacilar. Ellos estaban vacilando. Ellos no estaban dudando de que realmente Jesús fuera el Hijo de Dios, el Mesías. No se trata de eso. Sino recuerden que ellos vieron acontecimientos muy fuertes. Ellos vieron cómo su maestro fue crucificado, golpeado, destrozado, ¿verdad? Y de repente Jesús dice, y Jesús habló muchas veces de su muerte y de su resurrección. Entonces, imagínense que de repente lo ven y dicen, el Señor, el Maestro, bendito seas. Y lo empiezan a adorar, pero también dentro de su corazón empieza a decir, ¿en verdad es Él? O sea, ¿realmente resucitó? O sea, todo ese golpe de emociones, de todo lo que ellos vieron, los hizo vacilar en el sentido de que, no puedo creer, en verdad es Él, resucitó, no es el mismo que vimos en la cruz, golpeado, todo ensangrentado, es diferente, ¿sí me explicó? Pero nunca dudaron de que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, ellos de alguna manera vacilando en su corazón, y Jesús sabiendo que estaban vacilando en su corazón, que tienen esta duda, dice el versículo 18, y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense qué declaración hace Jesús a sus discípulos, hermanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad viene del griego exousia, con X, exousia, y significa autoridad, significa poder, significa derecho, significa dueño. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con esta declaración? ¿Qué está haciendo Jesús con esta declaración? Él está afirmando su dominio. ¿Sí? Él está afirmando su dominio. Jesús está diciendo, el Padre, ¿sí? Él está diciendo que el Padre le ha dado el poder.
le ha dado la autoridad, le ha dado el derecho sobre el cielo y sobre la tierra. Es decir, el Padre se lo ha entregado todo, ¿sí? Y Él tiene el poder y la autoridad y el derecho sobre el cielo y sobre la tierra. Jesús es el Señor Todopoderoso, ¿no? ¿Verdad? Jesús es el dueño de todo, del cielo y la tierra. Dice la Biblia que todo fue hecho por Él y para Él. Y Jesús tiene autoridad sobre los ángeles en el cielo, pero también tiene potestad y derecho sobre la tierra, sobre todo lo que existe en la tierra. Y eso nos incluye a nosotros, a los seres humanos, a quienes Jesús trata con autoridad, pero mediante el misterio de la reconciliación. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Jesús tiene autoridad sobre todos, incluyéndonos nosotros, ¿sí? Y nos trata con autoridad, pero con la intención de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y nos reconciliemos con Dios. Pero gracias a esa autoridad que Dios tiene, que el Padre le ha dado a Jesús, mi hermano, dice la Biblia que un día se doblará toda rodilla, ¿sí? Y un día se va a doblar toda rodilla delante de Él, toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, mi hermano, fíjate, ¿a quién estás sirviendo? O sea, realmente nos tiene que entrar en la mente ese concepto de decir, estoy sirviendo al Rey de Reyes, ¿sí? Nos tiene que entrar, o sea, como dice, nos tiene que caer el 20, en verdad, de que estamos sirviendo y que dentro de nuestro corazón vive el Señor de señores, que realmente somos guiados por Él mismo, y que un día, ¿sí?, toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, mi hermano, de verdad tenemos que entender eso y conceptuarlo y tenerlo muy presente todos los días de nuestra vida. Yo sirvo al Rey de Reyes, ¿sí? Yo sirvo al Señor de señores y Él mora en mi corazón, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Jesús, con esta autoridad que el Padre le ha dado, con este derecho que Él tiene, porque Él es el dueño de todo, les dice a sus discípulos en el versículo 19, por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Por tanto, id. Esa expresión, por tanto, ¿sí?, se tradujo del griego y se entiende como entonces o de acuerdo a. Entonces, Jesús, imagínense, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, ¿sí?, el Dios me ha dado toda potestad, el Padre me ha dado toda potestad, todo derecho, toda autoridad, me ha entregado todo lo que hay en el cielo y en la tierra. De acuerdo a esa autoridad, o sea, por tanto, de acuerdo a esa autoridad que el Padre me ha dado, entonces ustedes y hacer discípulos. Entonces, por esa autoridad que Jesús tiene, les dice a sus discípulos, ustedes ahora vayan, id y hacer discípulos, ¿sí? Esa palabra, id, mi hermano, date cuenta, es una orden, ¿sí? Es un mandamiento del Señor, no es una opción, no es opcional, ¿sí? Jesús no le está diciendo a sus discípulos, pues miren, cuando tengan ganas, vayan, ¿sí? Si te sientes motivado, vayan. Si se sienten con energía, con gozo y paz en su corazón, vayan. Si tienen tiempo, vayan. No. Jesús le está diciendo, vayan, ir y hacer discípulos. Y entonces no es una opción de que si te sientes bien, si te sientes con ganas o no sientes ganas de hacerlo. No, es un mandato. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la orden del Señor? Ir y hacer discípulos. Vayan y formen nuevos discípulos. ¿Sí? Vayan y enséñenle a nuevos discípulos a vivir y a expresar lo que yo les he enseñado. ¿Sí?
vayan y formen nuevos discípulos, capacítenlos con mis enseñanzas para que ellos, a su vez, al tiempo que sea necesario, ellos también formen más discípulos. ¿Sí? Entonces, la orden, el mandato para el cual hemos sido formados como discípulos, mi hermano, es esta: para ir y hacer, formar, capacitar nuevos discípulos, enseñarles a vivir y a expresar las enseñanzas de Jesucristo, para que ellos también, a su vez, vayan y capaciten a otros. ¿Sí? Ese es el mandato, mi hermano. Para eso fuimos creados, para eso fuimos formados. Ahora bien, pregunta: ¿hacer discípulos o formar nuevos discípulos es una tarea fácil? ¿Qué dicen? ¿Es fácil? No, ¿verdad? La verdad, no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere muchas cosas. Requiere, pues, sacrificio, pasión, paciencia, ¿verdad? Requiere mucho esfuerzo también por parte del que discipula. Pero sobre todo, mi hermano, quiero que entiendas, de acuerdo al significado de la palabra ir, dice que significa salir, ¿sí? Entonces, hacer discípulos no es fácil, porque primero, antes de enseñar a alguien, primero debemos ir, primero debes de salir, ¿sí? Primero debes de salir, ¿sí? Y alguien me podrá decir: obvio, hermano, para ir tengo que salirme de mi casa, tengo que salir de la iglesia para ir y discipular o para predicar el evangelio. Pero, hermano, yo no me estoy refiriendo a que salgas de tu casa o a que salgas de la iglesia para que vayas a predicar o para que vayas a discipular. No, yo me refiero a que primero tienes que salir, pero de tu zona de confort, ¿sí? Sal de tu zona de confort. Salte de ese estado mental, de esos pensamientos y de ese comportamiento, mi hermano, que te hace sentir tranquilo, seguro en tu vida espiritual. ¿Sí? No pienses que porque ya eres salvo y porque Dios te ha perdonado y porque tienes vida eterna y porque vienes a la iglesia ya es suficiente. Recuerda, no podemos encerrar la vida cristiana en solamente eso, en decir: ya soy salvo, soy cristiano, voy a la iglesia. No nos podemos quedar ahí. Ser un discípulo de Jesús es ir más allá de eso, mi hermano. ¿Sí? Entonces, salte de tu zona de confort, salte de esos pensamientos y de ese comportamiento que te hace sentir seguro, tranquilo, salte del conformismo. ¿Qué quiero decir, mi hermano? Una persona que se encuentra en un estado de confort, en una zona de confort, ¿sí? Tanto en su vida cotidiana, pero en este caso también tómalo en la vida espiritual, ¿sí? Una persona que está en su zona de confort mantiene una misma rutina, ¿sí? Lleva una vida rutinaria. ¿Sí? Me levanto, me preparo para ir a trabajar, oro 10 minutos, y eso sí me da tiempo, porque si se me hace tarde ya ni oro, ¿verdad? Me voy al trabajo, cumplo con mis horas de trabajo, regreso a la casa, como, por ahí a lo mejor leo 10 minutos la Biblia, si bien me va, ¿sí? Termino de comer, me siento a ver televisión, no me salgo, veo a ver qué hago. Llego a la noche, ceno, me duermo y así, y el domingo voy a la iglesia. Es una vida rutinaria, es una vida de conformismo, una vida encerrada en una zona de confort, ¿sí? La persona que vive en una zona de confort, ¿sí? No asume nuevos retos, ¿sí? No le gustan los retos, no asume nuevos retos, se conforma, ya, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Mi hermano, tenemos que asumir retos. ¿Sí? Tenemos que asumir retos. ¿Sí? No te conformes con lo que eres, así en tu vida cristiana estoy hablando, ¿sí? Por lo tanto, cuando una persona vive una vida rutinaria, sin retos, ¿sí? Su desarrollo personal y espiritual se estanca. ¿Por qué se estanca? Porque esa persona permanece por mucho tiempo en un estado de seguridad, de tranquilidad, ¿sí? Y esto con el tiempo genera pérdida de motivación, ¿sí? Genera apatía, flojera, te desentiendes, ¿sí? Genera monotonía y te desgastas. A ver, hermano, pregunta:
¿sí? Estamos viendo que cuando una persona vive en una zona de confort, por mucho tiempo pierde la motivación. ¿Tú te acuerdas cuando te convertiste? ¿Sí? ¿Cómo eras cuando te convertiste a Cristo? Eras bien activo, ¿verdad? Tenías la pila al 100%, ibas, venías, servías, repartías volantes, te ibas a lo mejor al parque, levantabas tu cartel ahí en la esquina, estabas invitando a todo el mundo, vengan a la iglesia, ¿sí o no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa motivación? ¿Dónde está esa energía? ¿Por qué te has vuelto apático? Así desentendido, ¿sí? ¿Por qué te has vuelto monótono, rutinario en tu vida? Pues esto. ¿Por qué? ¿Sí? A ver, pregunto yo, ¿por qué porque se ha caído en una zona de confort, una zona donde me siento seguro, donde soy cristiano, soy salvo, tengo a Cristo, me porto bien, trato de no hacer cosas malas, voy a la iglesia, doy diezmos, doy ofrendas? Pues ya con eso, ¿no? ¿Qué más quiere el Señor? ¿Sí? Entonces, mi hermano, ten mucho cuidado de no estar en una zona de confort. Reflexiona, ¿sí? Mira tu vida espiritual, analiza tu vida espiritual. Tú antes, ¿cómo eras cuando recién conociste a Cristo? Cuando tenías tu primer amor, ¿y cómo estás actuando ahorita como cristiano? Analízalo, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer? Si tú estás en una zona de confort, ¿qué hay que hacer? Pues salir de la zona de confort. ¿Cómo lo hacemos? Actuando, poniendo manos a la obra. Haz lo que el Señor te dice, obedece, sé una persona disciplinada. Me levanto, me baño, me pongo a orar, ¿sí? Me pongo a orar. Si te cuesta algo, pues levántate media hora antes para que te dé tiempo. Pero sé una persona disciplinada en tu vida espiritual, en tu vida de oración, en la lectura de la palabra de Dios. Ponle más voluntad a lo que Dios te manda. Obedécelo, hermano. ¿Sí? Así que no pienses que porque vienes cada domingo a la iglesia, ya estás bien. No pienses que porque das diezmos y ofrendas, ya estás bien. No pienses que porque ya no haces ese pecado que antes hacía más regularmente, ya estás bien. ¿Sí? No pienses, mi hermano, que porque ya eres salvo y tienes vida eterna, ya estás bien. No pienses eso, porque eso te va a llevar al conformismo, ¿sí? Porque la Biblia dice que si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer en el conformismo, de no caer en las tentaciones. Ay, no, pues ya, pues hoy no voy. Ay, hermano, ¿qué le parece si vamos a repartir volantes? Ay, no estoy ocupado, hermano. ¿Sí? Juegan las Chivas al rato. Hermano, no, hermano, ¿sí me explico? Hermano, tenemos que poner atención, ¿sí? No caigamos en nuestra zona de confort, pongamos manos a la obra, recupere esa motivación, esa pasión, ese amor, tu primer amor, ¿sí? Y vuelve otra vez a ser como eras antes, y vamos, sí, hermano, y vamos a invitar a la iglesia, vamos a llevar a estos y al otro, ¿me explico? Entonces Jesús nos ordena, ¿qué nos ordena Jesús? Que vayamos y formemos discípulos, ¿verdad? Que formemos discípulos, mis hermanos, pero tenemos que ir, tenemos que salir. Y una vez saliendo de nuestra zona de confort, ¿sí? Por ejemplo, tienes que discipular, tienes que ir, pero no necesitas ir muy lejos, ¿sí? Empieza discipulando a los que tienes en casa, ¿sí? Empieza por tu hogar, empieza con tu familia, empieza con tus hijos, empieza con tus hermanos, con tus tíos, ¿verdad? Empieza con ellos, ¿sí? Empieza con ellos, empiézalos a discipular a ellos, se discipula a tu esposa, a tus hijos, y mujer, tú también eres ayuda idónea y tienes responsabilidad dentro del hogar, en la educación de los hijos, tú también discipula a tus hijos. Comencemos con ellos, no estamos, pero ¿cómo vamos a comenzar con ellos? Hasta que salgamos de ese conformismo. ¿Sí? Dice, es que ya va a estar la novela. Es que no tengo tiempo, es que vengo bien cansado, es que esto, es que el otro, y no, después. No seas apático, ¿sí? Ten mucho cuidado, mi hermano, de verdad, yo te lo digo con todo mi corazón, ¿sí? Pongamos manos a la obra, escuchemos la voz de Dios. A ver, ¿hace cuánto tiempo, ¿sí? Que Dios te ha puesto en tu corazón que vayas y que vayas a la casa de tu hermano que está en el alcoholismo, por ejemplo, o en un problema,
te ha puesto en tu corazón que vayas y que le prediques y no lo has hecho? ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces simplemente aquí en la iglesia Dios te ha puesto en tu corazón que ores por un hermano o por una hermana y no lo haces? Entonces, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Sí? ¿Cómo la estás entendiendo? ¿Cuánta atención estás poniendo a la voz de Dios? ¿Sí? No obedeces. ¿Sí? Te estás volviendo apático. Ay, no, pues es que esto, y siempre una excusa, siempre hay un pretexto. ¿Sí? No, mi hermano, pongamos manos a la obra, porque el mandato de Cristo es: vayan y hagan discípulos. No dice si quieres, si tienes tiempo, ¿ok? Vayan. Entonces, ¿cómo vamos a formar a estos nuevos discípulos? ¿Sí? Jesús le dice a sus discípulos: tengo autoridad y quiero que ustedes vayan y formen nuevos discípulos, que vayan y que instruyan, que capaciten a nuevos discípulos, ¿verdad? Pero, maestro, ¿cómo los vamos a discipular? ¿Sí? ¿Cómo les vamos a discipular? Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? A ver, ahí está, mi hermano, la clave. ¿Cómo vamos a formar nuevos discípulos? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Ahora, maestro, ¿y cómo les voy a enseñar? ¿De qué manera les voy a enseñar todas las cosas que tú me enseñaste, maestro? ¿Cómo le voy a hacer? Jesús nos da la respuesta en esa misma palabra: enseñándoles. Esa palabra enseñándoles viene del griego didasco, con K, didasco, y significa de forma prolongada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a discipular? De forma prolongada, es decir, de forma sistemática. ¿Cómo es una enseñanza sistemática? Es una enseñanza en la cual se establecen secuencias y progresiones de aprendizaje. ¿Sí? Dios te da un tema, un tema para estudiar, y sacas un estudio, 2 estudios, 3 estudios, 5 estudios, 10 estudios, como esta serie. ¿Sí? Llevamos 14 estudios del mismo tema. Eso es una enseñanza sistemática, estableciendo secuencias y progresiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los temas en la Biblia, mi hermano, son muy extensos, son muy vastos, ¿sí? Y a veces con un estudio ni siquiera entramos a la introducción. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, si tú, como padre, como mamá, como maestro de niños, como maestro de jóvenes, ¿verdad?, como ministro aquí en la iglesia, un día te dispones a discipular, a enseñarles a tus hijos o a los niños o a los jóvenes, y Dios pone en tu corazón un tema. Digamos que Dios te pone en el corazón: enséñales a tus hijos o a los niños cómo adorar a Dios. ¿Sí? Sí, Señor. Te empiezas a preparar el tema. ¿Sí? Y vas a empezar a enseñarles de manera prolongada. A ver, hijos, vamos a estudiar acerca de cómo adorar a Dios. Y empiezas a estudiar y sacas tu primer tema. Y mañana o dentro de 2 o 3 días vamos a estudiar el segundo tema, y el tercer tema, y el cuarto tema, hasta que se considere que ya entendieron bien o ya tienen más o menos la idea más definida de cómo adorar a Dios. ¿Sí me explicó? Porque si de repente tú les dices a tus hijos: a ver, hijos, vénganse, vamos a estudiar cómo adorar a Dios. Sale, sí, o aquí en la iglesia, y te da Dios el tema. Y vamos a, ¿cómo adorar a Dios? Y hoy predicas cómo adorar a Dios. Y el próximo domingo les enseñas acerca del arrepentimiento. Y el próximo domingo de los diezmos y las ofrendas. Y el próximo domingo de la creación. O sea, los niños, los jóvenes e incluso la iglesia se va a quedar así como que, bueno, pero pues, ¿y? ¿Sí me explico? O sea, no vamos a tener un concepto, una idea bien definida de lo que Dios nos enseña en ese tema. ¿Sí me expliqué, hermanos? Entonces, tenemos que enseñarle, cuando tú ya discipules a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus familiares, o a cualquier persona que tú te dispongas a enseñarle, a instruirlo, tienes que hacerlo de forma prolongada, de forma sistemática. 1, 2, 3, tema 1, 2, 3, 4, 5, hasta que ya más o menos se haya entendido el concepto de ese tema que Dios puso en tu corazón. Porque si no, nada más vamos a provocar confusión. ¿Sí me entienden? Entonces, ahora, muy bien, el Señor nos dice:
hagan discípulos y enséñenles de manera prolongada, de manera sistemática, los temas que yo les he enseñado. ¿Con qué propósito, maestro, les vamos a enseñar esto? ¿Con qué propósito los vamos a instruir? Para que ellos guarden, para que ellos obedezcan, conserven y cuiden todas las cosas que yo les he enseñado, todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el propósito de la enseñanza, mis hermanos, que tú, ¿sí?, obedezcas la palabra de Dios, de que tú la conserves en tu vida y que tú cuides el evangelio, para que tú después, una vez que ya hayas llegado a cierta madurez, tú puedas instruir a otros, enseñarles a otros. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, quiero que entiendan una cosa, mis hermanos. Jesús nos ha delegado una responsabilidad. Esto es una responsabilidad. ¿Sí? Jesús les ha delegado a sus discípulos, les dijo, quiero que ustedes vayan y hagan discípulos. Es una responsabilidad. Y es la misma responsabilidad que nos da a nosotros. ¿Sí? Porque no porque yo sea el pastor, tengo responsabilidad y ustedes no. No, ustedes también tienen responsabilidad porque también son discípulos. Y tienen la misma responsabilidad que yo, ¿sí? Y este compromiso, mis hermanos, ¿sí?, este encargo, ¿sí?, que Jesús nos da, no termina simplemente con invitar a la gente a la iglesia, ¿sí? No termina con simplemente llevar a la gente a que haga una oración para ser salvo y para seguir a Cristo. No, debemos continuar el proceso de discipulado. Debemos de continuar enseñando a los nuevos discípulos lo que Jesús nos transmitió, lo que Jesús nos enseñó a nosotros, y enseñárselos a través de la obediencia de nosotros. Les vamos a enseñar todas esas enseñanzas. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Acuérdense cómo enseñaban los rabinos antes. ¿Se acuerdan? O sea, llevaban todo su grupo de estudiantes. A donde quiera que iba el maestro, iban los estudiantes. Y los estudiantes aprendían de lo que veían hacer al maestro. Obviamente el maestro les daba sus conceptos teológicos, pero aprendían más de lo que veían hacer a su maestro. Y ellos lo repetían. Entonces, así vamos a hacer nosotros, mis hermanos. Vamos a instruir, vamos a enseñar, pero vamos a demostrarlo con nuestro ejemplo. ¿Sí? Así debe de ser. Así que no te olvides de una palabra muy importante: obedecer. No te olvides de la importancia de obedecer. ¿Sí? ¿Sí? Nuestra enseñanza debe sostenerse, mi hermano, más que con puros conceptos teóricos, debe de fundamentarse y debe de sostenerse con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Tenemos que ser buen ejemplo. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? O sea, Tito fue, digamos, un discípulo de Pablo, ¿verdad? O sea, lo instruyó en las enseñanzas de Jesús. Y Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 7, presentándote tú, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Preséntate tú, Tito, como ejemplo, ¿sí?, como ejemplo de buenas obras, en toda la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Así, ese consejo es para nosotros también. Tenemos que presentarnos nosotros como buen ejemplo. Sé un buen ejemplo para tus hijos, por ejemplo, ya que si los vas a discipular. Sé un buen ejemplo para ellos, sé un buen ejemplo para tus compañeros de trabajo. Preséntate como un ejemplo de buenas obras en toda la enseñanza, porque ellos te van a observar. Y tú puedes decirles y hablarles de la palabra, pero tú los vas a impactar más cuando ellos vean tu ejemplo. Sí, porque tú les puedes hablar acerca del adulterio, de no ver a otras mujeres que no son su esposa, todo eso, pero cuando se presenta una mujer y te ven ahí, ¿qué va a decir? Pues ahí está. ¿No que me estaba hablando de que no debo de ver otras mujeres? Y mira, ¿se me explicó? Siempre nos van a estar observando, hermanos. Entonces, si nosotros enseñamos, le decimos, no, oye, no, estás mal, fíjate, tranquilo, no es tu esposa, no seas así. Bueno, cuando ellos nos vean hacer que nosotros realmente somos íntegros y serios como discípulos de Cristo, van a decir, mira, pues sí es cierto. O sea, me dio el ejemplo. ¿Sí me explico, hermanos? Así que, mi hermano, si tú eres un discípulo de Cristo, ¿sí?,
3 cosas que debes de tomar en cuenta. Si tú eres un discípulo de Cristo, asegúrate que realmente has escuchado y que realmente estás escuchando y obedeciendo la voz que te dice, este es mi hijo amado, a él escúchalo y a él obedécelo. ¿Sí? Debes de estar 100% seguro que realmente estás escuchando la voz de Dios. ¿Sí? Asegúrate que realmente estás obedeciendo las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Es muy importante. Así también, mi hermano, debes de estar seguro que en verdad estás enseñando la palabra de Dios. Debes de estar 100% seguro que tú estás transmitiendo las enseñanzas de Jesús. Jesús nos ordena a que enseñemos a los nuevos discípulos a obedecerlo a Él, ¿sí? A obedecer lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos ha enseñado. Por lo tanto, mi hermano, cuando tú enseñes a alguien, no le mezcles. No mezcles la palabra de Dios con filosofías humanas. No mezcles la palabra de Dios con doctrinas, con falsas doctrinas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. No mezcles la palabra de Dios ni siquiera con tu propia idea. Si no la mezcles, enseña la palabra de Dios, da a conocer las enseñanzas de Jesucristo, pero no las mezcles con nada, como muchos están haciendo actualmente en las iglesias, que toman un versículo de la Biblia, lo distorsionan, como lo estamos hablando hace un momento, lo distorsionan, ¿verdad? Y comienzan a hacer una enseñanza totalmente equivocada. Si, por ejemplo, muchos dicen, la Biblia dice, hermanos, que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Amén, gritan todos. Por lo tanto, hermano, si Cristo vino a darnos vida en abundancia, tenemos que ser triunfadores, ganadores. No necesitamos estar en pobreza, sino somos ricos porque somos hijos del rey. Empiezan, ¿no? Y todo el rollo que se tiran, ¿verdad? Y todos dicen, amén, 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 ¿no? Y todo eso. Y de repente ya te avientan el rollo, todo de motivador, de psicología, de sus propios rollos que traen en la cabeza, y de repente dicen, hermano, ¿quieres ser un triunfador? ¿Quieres sacar el campeón que está dentro de ti? Todos, amén. Te voy a dar los 10 pasos para ser un hombre exitoso. ¿Los quieres recibir o no los quieres recibir, hermanos? Amén, sí, Señor, amén. Bueno, y ya después de tanto dicen, mira, yo he escrito un libro que el Señor me inspiró. En este libro te enseño cómo ser un triunfador. Porque el Señor, hasta dicen, el Señor me lo inspiró. ¿Cuál? El Señor me lo inspiró. ¿Sí? Y ahí van los demás, amén. ¿Por qué? ¿Por qué lo compras? Por tu avaricia. ¿Por qué lo compras? Porque no conoces la Biblia y caes en el engaño. ¿Sí? Hermanos, cuando nosotros enseñemos la palabra de Dios, no la mezcles. No la mezcles. ¿Sí? No la adulteres, porque hay una advertencia. Gálatas, vamos a Gálatas para leer la advertencia que el Señor nos da. Si alguien se atreve a mezclar la palabra de Dios. Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 8 al 10. ¿Listos? Escucha la advertencia de parte de Dios cuando alguien se atreve a mezclar la palabra de Dios. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ya van 2 anatemas, ¿eh? Entonces, esto es serio. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Tú qué favor buscas? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿Sí? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ves? ¿Sí? Predica la palabra sin adulterar, sin tratar de tener contentos a la gente. Predica.
lo que Jesús enseña. Si hay que hablar del pecado, háblales del pecado. Si hay que hablarles del adulterio, háblale del adulterio. ¿Sí? Si hay que hablar de cualquier tema, háblale. Pero habla la palabra de Dios. No mezcles ni adulteres la palabra, porque aquí dice que el que predica otro evangelio diferente sea anatema. Y 2 veces lo dice Pablo. Esa palabra anatema significa maldito. Es decir, habla de una persona que está destinada al exterminio, a la destrucción. También significa apartado, destierro o excomunión. Es decir, una palabra, una persona que cae en esto de la anatema, habla de una persona en el sentido que queda condenada para ser apartado de la comunión cristiana y bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Sea anatema, quede condenado fuera de la comunidad cristiana y bajo el juicio de Dios. Así que ten mucho cuidado, mi hermano, cuando tú enseñes la palabra de Dios, que no empieces a echar tus rollos. Predica la palabra de Dios. Así que, amén, tienes que tener mucho cuidado. Recuerda que el mandamiento es instruir, capacitar a los discípulos con las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? ¿Ya qué más queremos? O sea, Jesús no necesitamos que nosotros le mezclemos ni le ayudemos, no, porque Jesús es el conocimiento y la sabiduría. Entonces, para que todo esto funcione, mi hermano, debes de instruir y capacitar con la palabra de Dios, sin adulterar. Este es nuestro compromiso, mis hermanos. Este es nuestro compromiso como discípulos de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Tomas este compromiso de ser discípulo de Jesús, de ir, de salir, tanto de tu estado de confort y volver a retomar esa pasión, ese amor por las almas, por la vida cristiana, por la obra de Cristo, y estás dispuesto a salir y predicar y formar discípulos, o quieres permanecer en tu zona, así en tu conformismo? No pasa nada, digo, o sea, eres salvo, tienes vida eterna, pero pues Dios nos manda a más cosas. Dios nos manda a hacer su obra, no a quedarnos sentados viendo el fútbol, viendo las novelas, tratando de imitar a la artista favorita, tratando de verme como el que sale en la televisión. No, mis hermanos, fíjense, en Hechos 13:47, acompáñenme. Ya casi vamos terminando, Pues esto está bueno, interesante. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Amén. En Hechos 13:47, fíjate lo que dice. ¿Ya lo tienen? ¿No? 13:47. Dice la palabra: porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién nos ha mandado? El Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué te ha mandado a hacer el Señor? Luz. Te ha puesto por luz, para luz. ¿Sí? Mi hermano, somos luz. ¿Sí? Tenemos que alumbrar las tinieblas en las cuales viven los que no conocen a Cristo. ¿Sí? El Señor nos ha mandado a hacer luz. ¿Tú alumbras? ¿Sí? ¿Tú alumbras? O sea, has alumbrado la vida de tus familiares cercanos, ¿sí? Que viven en tinieblas, que viven en pecados. ¿Los has alumbrado con la palabra de Dios? Porque aquí dice que el Señor nos ha mandado, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles. Tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que aprovechar cualquier momento, mis hermanos, en el cual nosotros podamos llevar a la gente al conocimiento de Cristo. ¿Sí? Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad en tu trabajo, en el supermercado, en el restaurante, donde tú estés. Tienes que hacer luz. ¿Sí? Y no necesitas aventarte así una predicación, ¿no? A veces un consejo, una palabra, un versículo, 5 minutos, ¿sí? Es suficiente. ¿Para qué? Para alumbrar, para iluminarle las tinieblas a las personas que viven sin Cristo. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Y hay que hacerlo con sabiduría, Hay que hacerlo con amor,
Hay que hacerlo con paciencia y con autoridad. Y cuando digo que hay que hacerlo con autoridad, no es para que agarres a bibliazos a las personas, ¿eh? No. O sea, hay que tener sabiduría, mis hermanos, también. Amor y paciencia para poder explicar la Biblia. Porque también no vamos a llegar así como que, arrepiéntete, pecador. ¿Sí? O sea, eres un adúltero, eres una adúltera. Te vas a ir al infierno. No. Pues, ¿qué pasó? O sea, no, tranquilos. A mí me encanta, por ejemplo, Jesús cuando le llevaron delante de él a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? O sea, ese pasaje está increíble porque es un ejemplo de cómo debemos de tratar a las personas. ¿Sí? O sea, sin condenarlos, sin señalarlos, sin juzgarlos, porque así estábamos nosotros. Igualito estábamos nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando a veces no tenemos sabiduría, paciencia, amor, delicadeza para explicar o exponer la palabra de Dios, llegamos así como si fuéramos toreros, ¿verdad? Con la espada, ¡pum!, a poner la estocada en el toro. Y pues no se trata de eso, mis hermanos. Se trata de llevar a la gente al arrepentimiento, al conocimiento de Cristo, ¿sí? Pero hay que hacerlo con sabiduría, con amor, con paciencia. Amén. ¿Viste? En Colosenses, ya vamos a acabar. Vamos a Colosenses. En Colosenses, capítulo 1, versículo 24. ¿Sí? Vemos cómo Pablo aceptó el compromiso, mis hermanos, de ser luz y de anunciar el Evangelio. Fíjense lo que dice. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Ya ves? Para que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mi hermano, nosotros tenemos que luchar, tenemos que poner manos a la obra, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que presentar cumplidamente la palabra de Dios. Este es el compromiso que nosotros como discípulos de Jesús tenemos. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Sí? En 2 de Timoteo, también Pablo, si quieren vamos, bien, rapidísimo, 2 de Timoteo, fíjate lo que Pablo le dice a su joven discípulo, a su hijo en la fe, que le llaman, mi hijo en la fe, Timoteo, Timoteo 4, versículos 1 y 2. Fíjate, Pablo lo que le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, cuando Jesucristo venga como rey, va a juzgar a todos, vivos y muertos. ¿Sí? Por eso, Timoteo, pongo a Dios, al Padre y a Jesucristo por testigos de lo que te estoy mandando a hacer, que anuncies el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, dice, predícalo, aunque veas que no sea el mejor momento, no importa, tú anúncialo, muéstrale a la gente sus errores, corrígelos y anímalos, instrúyelos, pero con mucha paciencia, con amor, ¿sí? Con amor. No lo agarrar a bibliazos y a condenar y a señalar y a juzgar y a decir, no, por eso te pasa esto, porque a lo mejor estás en pecado. No, tranquilos. ¿Sí? No. ¿Sí? Tenemos que ser pacientes, pero tenemos que predicar la palabra en todo momento.
Aunque no sea el mejor momento, predica, enseña, corrige, redarguye, ¿sí? Con tus compañeros de trabajo, con quien sea, una reunión familiar, ¿sí? Y ves a tu hermano, ven para acá, mira, supe esto, no, tranquilo, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón y quiero lo mejor para ti, pero lo que estás haciendo está mal, mira, Dios nos dice esto, ya se empezó, no, mira, te lo digo con todo mi corazón, hermano, ¿sí? Porque no quiero que arruines tu matrimonio, tu vida, tus hijos, etcétera, tu trabajo. Mira, Dios dice esto, escúchalo, te animo a que vengas, a que aprendas, ¿sí? Reconoce tus errores, o sea, con amor y paciencia. Pero si llegamos, no, que tú y que esto, no, pues que más se van a cerrar, hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención esto que dijo Pablo. Esto que dijo Pablo, ¿sí? A Timoteo. Cuando el Cristo venga como rey, va a juzgar a todos. A vivos y a muertos. A todos. A ti y a mí. Nos va a juzgar Dios. ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué hicimos? Con su palabra. ¿Qué hicimos con su palabra? ¿Sí? Y cuando venga Cristo, ¿sí? A lo mejor a mí me va a decir, a ver, Paulino, yo te puse, te encargué la iglesia de Somis, ministerio en español. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste? ¿Les enseñaste mi palabra? ¿O les enseñaste a ser motivadores, a sacar el campeón, el triunfador, el hombre de éxito que hay dentro de ellos? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Corregiste sus errores? ¿Los animaste? ¿Los redarguiste? ¿Predicaste en todo momento? ¿Qué hiciste? Bueno, pues lo mismo te lo va a preguntar a ti, hermano. ¿Qué hiciste con su palabra? ¿Qué hiciste? Fíjate, en Juan 17:14, cuando Jesús oró por sus discípulos, Jesús hizo un comentario, una expresión y dijo, Padre, yo les he dado tu palabra. Yo se las he dado. Así dijo, Padre, yo les he dado tu palabra, les he enseñado tu palabra, les he dado tus enseñanzas, ¿sí? Les he explicado tus mandamientos, se los he dado, ¿sí? ¿Podremos decir lo mismo? Si Cristo viene hoy y te presentas delante de Él y te pregunta, ¿qué hiciste con mi palabra, José? ¿Sí? ¿Qué hiciste con mi palabra, Jorge, Susana? Irma, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Les diste mi palabra o la escondiste? ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Qué les predicaste a tus hijos, a tus nietos, a tus familiares? ¿Les predicaste mis enseñanzas? ¿Hiciste discípulos? ¿Sí? ¿O estabas viendo la telenovela? ¿Qué hiciste?